es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Que nosotros leemos la palabra del Señor, las promesas, lo que el Señor nos dice que debamos hacer. ¿Para qué? Para que todas las cosas nos salgan bien. Y meditarás de este libro de la ley de día y de noche. Gloria al Señor. Josué capítulo 1. Y que debemos meditarla y que debemos nosotros estudiarla y que debemos profundizar. ¿Para qué? Para que todas las cosas nos salgan bien, para que todo vaya bien en nuestra vida. Gloria al Señor. Fue la instrucción que el Señor le dio a Josué y nos da a nosotros. Y entonces nosotros meditamos y escudriñamos la palabra del Señor. Hay más evidencias históricas documentadas. Hay más evidencias históricas documentadas de la vida de Jesús que de la vida de Napoleón, de Aristóteles, de Platón. Hay muchísimas más documentos. Entonces, la gente que ha tratado de decir, no, es que esa Biblia o lo que llaman la Biblia o lo que llaman la palabra de Dios se contradice y unas cosas, pero que realmente las personas, y he leído acerca de personas que no son cristianas y que se han puesto a estudiar la Biblia para sacar libros y decir, mire, estas son las contradicciones, esto no es la palabra de Dios, y terminan convirtiéndose al Señor por todo lo que representa, por todo lo que descubren en la palabra de Dios. Y ahora cuánto más nosotros, que somos su pueblo, que somos sus hijos, debemos escudriñar la palabra de Dios. Hay un versículo que algunos cogieron para, de acuerdo a este versículo, decir que Jesucristo no era Dios. El Salmo 22. Yo quiero que leamos acá el Salmo 22, 1, que sí lo leamos. Y entonces algunos contradictores de la palabra del Señor dijeron, no, claro, mire lo que dice la Biblia. Dice el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Y algunos contradictores dijeron, mira, aquí está la prueba de que cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario muriendo, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y quiero que lo veamos en Mateo capítulo 27, versículo 46. Y entonces dicen, no, Dios, el Padre abandonó a Jesús y Jesús no es Dios. Y dice, a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces lo que estaba sucediendo aquí es que se estaba cumpliendo una de las últimas profecías del cual hablaba el libro de Salmos. Y en el Antiguo Testamento está escrito muchas profecías que el Señor Jesucristo vino a cumplir. Y esta fue una de ellas. Lo que se estaba cumpliendo era una profecía de que el Señor iba a llevar todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y yo digo, lo más tremendo para el Señor no fue haber sido azotado, todo lo que sucedió, sino haber llevado nuestros pecados. Un hombre sin pecado, Dios hecho hombre sin pecado. Y sin embargo, llevó nuestros pecados por amor a nosotros, para que hoy estuviéramos acá reunidos, para que fuésemos redimidos por su sangre preciosa. Acerca de este versículo o esta pequeña introducción es que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, a estar compartiendo de las promesas del Señor. Así que debemos tener una mente renovada, y esa mente renovada la obtenemos a través de estar nosotros leyendo la palabra de Dios.
nos sumergimos nosotros en la palabra de Dios para que nuestros pensamientos sean renovados. El enemigo quiere cautivarnos. El enemigo quiere cautivar nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros sentidos, para que nosotros nos sintamos ofuscados, digamos, no soy capaz, no puedo más, no soy capaz de avanzar. Pero el primer nivel de guerra espiritual, nuestro primer nivel de guerra se libra en la mente y se libra en nuestros pensamientos. Y por eso la palabra del Señor nos habla, como leímos en Romanos 12:2, que nuestros pensamientos deben ser renovados, deben ser cambiados. Debemos ya dejar atrás nuestra antigua manera de pensar, de acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a nuestros argumentos humanos. Y entonces nosotros pensamos, alguien que sus pensamientos no han sido renovados, lo que piensa es por lo que ve y por sus argumentos, o por los argumentos de personas que consideran unas personas que estudiadas en cierta área. Pero nuestros pensamientos deben ser renovados en el Señor. ¿Cómo renovamos nuestros pensamientos? A través de escuchar la palabra de Dios. Nosotros, una persona, cualquier persona, puede escuchar la palabra de Dios o puede escuchar la palabra de Satanás. Eso es algo, y nosotros debemos saber, o la persona tiene el libre albedrío de saber cuál palabra escucha. Pero la palabra del Señor trae renovación a nuestros pensamientos. Y de acuerdo a nuestros pensamientos, entonces, de la forma como pensamos, nuestra vida y nuestro cuerpo es renovado. Nosotros somos lo que pensamos. Yo he escuchado en algunas ocasiones, y sobre todo a personas que hablan de la parte de la alimentación, sí, la alimentación física. Entonces alguien dice, o he escuchado, y dice, nosotros somos lo que comemos, porque eso se va a reflejar con el tiempo, en la salud. Pero así como, de acuerdo a la forma como nos alimentamos físicamente, nosotros somos espiritualmente lo que nos alimentamos en el espíritu. Y eso que nos alimentamos en el espíritu lo vamos a exteriorizar en nuestra vida física también, de acuerdo a lo que hablamos. Y en alguna ocasión he hablado en el cual hay personas que hablan con odio, hablan de no perdón, y esa persona está contaminada internamente, y eso un día va a dar sus frutos. Y estuve, en alguna ocasión me invitaron a una reunión de personas que tenían cáncer, y yo estuve ahí en aquel día, y varios pasaron a dar testimonio de por qué ellos llegaron a la conclusión de que tenían ese cáncer, y algunos hablaban y decían, me pasó esto, y testimonios tremendos, y todos llevaban al no perdón. Y en algunas clínicas en el mundo, hace unos años atrás, están dando unas terapias de sanidad que ellos llaman la terapia del perdón. Y entonces leía y decía, estas universidades, estas clínicas y hospitales en el mundo están en una etapa, o están en una etapa avanzada, han descubierto que el perdón está enfermando, la falta de perdón está enfermando a las personas, cuando la palabra del Señor ya nos lo había dicho hace más de 2000 años. Gloria a Dios. Y esta es la poderosa palabra del cual el Señor nos dejó. Así que nosotros debemos renovar nuestra manera de pensar. Jesucristo, el enemigo quiere atraparnos, quiere meternos en una cárcel, quiere cautivarnos, pero Jesucristo vino a romper toda atadura y cautividad mental. Si alguien se siente cautivo, debe renovar sus pensamientos en la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Y por eso Jesucristo, cuando le habló a sus discípulos,
les dijo en Juan capítulo 15, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. El solo escuchar la palabra de Dios trae limpieza, trae renovación, trae libertad. El solo hecho de escuchar la palabra de Dios nos libera. La palabra del Señor, cuando la escuchamos, nos trae liberación, trae bendición, trae, todos los beneficios del cual nos habla la palabra del Señor. He anotado acá lo siguiente, siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Y todo empieza ¿en dónde? En el pensamiento. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás carácter. Y siembra carácter y cosecharás tu destino. De esa forma, con un pensamiento, terminamos nosotros dirigiéndonos o ese pensamiento nos va a llevar a un destino. Pero hagamos este ejercicio de la siguiente forma. Siembra un mal hábito, siembra un acto y cosecharás un mal acto. Siembra un mal acto y cosecharás un mal hábito. Siembra un mal hábito y cosecharás un mal carácter. Siembra un mal carácter y cosecharás un mal destino. Y todo inició en algo en el cual nos dejamos guiar por el pensamiento. Nos dejamos guiar, y eso es lo que el enemigo ha querido hacer con nosotros. Así que el enemigo nos ataca a través de los sentidos, a través de los pensamientos. Y por eso el apóstol Pablo dice, no olvidemos o no nos dejemos guiar a través de las maquinaciones del enemigo, sino más bien reprenderlas. Y el enemigo y el apóstol Pablo hablaba a través de esos dardos de fuego que el enemigo nos lanza a nuestra mente. A veces estamos contentos, pero de pronto llega un pensamiento. Y ese solo pensamiento, aunque estábamos contentos, nos trae tristeza. Ese pensamiento nos trae miedo. Ese pensamiento nos lleva a decir, tengo un mal presentimiento. Algo va a suceder, algo va a pasar. Y entonces alguien me puede decir, pastor, y en ese caso, ¿qué hacemos? Si a veces soy bombardeado con esos malos pensamientos, con pensamientos de temor, con pensamientos de derrota, con pensamientos que no se puede, con pensamientos que este lío se agrandó, que este problema, ¿qué hacemos? Pues lo vamos a reprender con la palabra de Dios. Vamos a cambiar ese pensamiento por un pensamiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, Salmo 23, capítulo 8 al 10. Y entonces viene ese pensamiento, y ese pensamiento de temor, y ese pensamiento de derrota, y ese pensamiento de tristeza. Y podemos decir, Señor, tu palabra dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor estaré por largos días. Gloria a Dios. El enemigo quiere meternos un pensamiento de temor, pero nosotros decimos, tu palabra dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y eso lo llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ya la palabra no solamente queda en el libro, queda en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso es lo que nos va a dar fuerzas para seguir adelante, para seguir avanzando, para seguir creciendo, para nosotros. Por eso el enemigo quiso tentar a Jesucristo allá en el desierto. Y el Señor, ¿cómo le respondió? Con la palabra. El Señor, ¿cómo le respondió? Con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al Señor tu Dios servirás, y al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Gloria al Señor. Y a través de esta poderosa palabra, el enemigo, ¿qué hizo? Tuvo que alejarse, tuvo que
retirarse por la poderosa palabra de Dios, la palabra que cambia, la palabra que transforma. Así que si nuestros pensamientos no son renovados, pues vamos a seguir en lo mismo y vamos a seguir caminando y pensando las mismas cosas. Yo no sé si alguna vez hicimos este ejercicio y yo le digo a ustedes en este momento, ¿cuál fue la última vez que vio a una persona con una chaqueta fucsia, así bien, color bien encendido, un color fucsia, una chaqueta, una persona caminando por la calle con una chaqueta fucsia, color bien encendido? Y lo pensamos, yo lo digo, ustedes lo piensan, lo pensamos todos. Algunos pueden decir, ya recuerdo hace algunos meses vi una persona por la calle caminando y la otra persona dice, nunca la he visto, pero me la imagino y crea la imagen y la ve caminando por algún lugar. Esa es nuestra mente, esos son nuestros pensamientos. Así que nuestros pensamientos, nosotros, esos pensamientos debemos utilizarlos para bien. No dejar que el enemigo meta pensamientos en nuestra mente y esos pensamientos nos lleven a pensar cosas ya lo peor, cuando el Señor nos dice, y vuelvo lo digo, que el Señor nos dijo que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Gloria a Dios. El día viernes hablaba con un amigo que no digo un amigo, una persona conocida, no lo conozco. Hablamos a veces por WhatsApp y yo le doy palabras, lo animo y él me dijo, no, estoy triste, estoy desanimado, es que, bueno, nos hicimos amigos porque él tiene un dolor en la columna y entonces, bueno, hace días se sentía muy bien, pero el viernes me dijo, no, estoy desanimado, estoy triste, estoy agobiado. Me cogió otra vez ese dolor y entonces yo tengo una moto nueva y estuve hoy haciendo unos domicilios y me duele y parece ser, me dice él, que no voy a poder volver a trabajar en la moto. Y yo le dije, ¿por qué, mío? No, por este dolor, porque la vibración de la moto me impide y entonces eso me tiene triste porque parece ser que aunque tengo moto nueva, no voy a poder volver a trabajar en mi vida, me dice él. Y entonces yo le hablé y yo le dije, no, le dije, tranquilo, se llama Andrés, yo le dije, tranquilo Andrés, de esos pensamientos, y yo estaba preparando este tema, y yo le dije, esos pensamientos, y saque esos pensamientos de su mente, usted va a volver a trabajar, esto es algo pasajero, esto es algo que usted tiene que darle manejo, voy a ayudarle a orar por esa situación, y le di palabra, y le dije, usted, esto es pasajero, esto es en cuestión de 2 o 3 días, usted va a volver a trabajar y normal y todo. Y entonces él me dijo, no, y lo más tremendo es que tengo aquí, me le están haciendo una revisión a la moto y no tengo el dinero para pagar. No tengo el dinero para pagarlo, me dijo, y es todo esto, y decía él, y todo esto que me tiene angustiado, agobiado, me aumenta el dolor en mi columna. Y entonces yo le hablé y le di palabra, le dije, no, tranquilo, adelante, usted va a volver a trabajar de esos pensamientos, deseche eso, pensamientos de bien, pensamientos de victoria. Y entonces como a las 2 horas me escribió y me dijo, no, ya esto, gracias, me siento mejor. Y me dice él, un familiar, yo llamé a un familiar y le comenté, entonces me dio lo del arreglo, ya estoy en mi casa, me siento mejor, pero mentalmente, mis pensamientos, me siento mejor. Y entonces yo sé, y me dice él, yo sé que todo esto es pasajero y que todo esto va a pasar pronto. Gloria al Señor. Cuando nosotros nos levantamos, cuando renovamos nuestros pensamientos, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Isaías 26:3. Y este es un versículo que tuvimos por meses aquí en la parte de atrás. Este versículo de Isaías 26:3. Y dice, tú guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Gloria al Señor. Gloria al Señor.
hay otro, otra versión. Dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Dónde deben estar concentrados nuestros pensamientos? En el Señor, en la palabra de Dios, en la poderosa palabra de Dios. Por eso yo les recalco de la importancia de leer la palabra del Señor todos los días. Y que nosotros tengamos y que nos acostumbremos a tener una Biblia física. Y que tengamos una Biblia de estudio o una Biblia en la cual nosotros la estudiemos y la subrayemos y le coloquemos fechas y le coloquemos la promesa que el Señor me regaló. Y que nosotros estemos conectados a través de la palabra del Señor en comunión. Es importante que nosotros, hablaba el día miércoles de estos 4 puntos. Primero, tener oración constante y permanente, diaria con el Señor, nuestro devocional con el Señor. Segundo, leer la palabra de Dios todos los días. Tercero, testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, testificar para que de esa forma nosotros alentemos y fortalezcamos a otros en la palabra del Señor, con la palabra, con los testimonios. Y como número 4, nos congreguemos. Hay bendiciones que las recibimos en la casa, hay bendiciones que las recibimos en donde estemos, en el trabajo, en las diferentes circunstancias, pero hay bendiciones que solo recibimos en la iglesia, como comunidad, como el cuerpo de Cristo. Recibimos esa bendición o esas bendiciones que el Señor tiene preparados para nosotros. Entonces es importante leer la palabra del Señor todos los días. Gloria a Dios. Y cuando nosotros creamos ese hábito, como les expliqué hace un momento, cuando creamos ese hábito, un acto, orar, un acto, leer la palabra de Dios. Y ese acto se nos convierte en hábito. Y ese hábito se nos convierte en que alguien puede decir, sí, hermano, me gustaría leerla, pero yo oro y me paro y después me acuerdo que no la leí, que me pasé el día sin leerla. No, cuando hay un hábito no sucede eso. Cuando hay un hábito, usted está orando y usted no se puede parar, porque si se para le falta algo. Así como cuando vamos a salir de la casa y por más afán que tengamos decimos no he desayunado. ¿Sí? Ese hábito no se nos olvida y nos devolvemos y algo me faltaba, claro, el desayuno. ¿Sí? Nos pasa igual cuando creamos un hábito espiritual y entonces me voy a levantar y el Espíritu Santo me dice, pero y mi palabra hoy no va a escuchar lo que quiero darle, lo que quiero decirle, en lo que lo quiero cimentar, en lo que lo quiero preparar, en lo que lo quiero prevenir. Entonces, ese impulso de pararnos, porque hay muchas cosas por hacer, pues nos quedamos ahí leyendo la palabra de Dios. Y de pronto voy a buscar un versículo corto, ¿sí? Para poder salir urgente, y resulta que el Espíritu Santo nos dice, no, ese no es este otro. Es el Salmo 119 que hay que leer hoy. Y entonces nos dice, pero resulta que cuando hacemos caso a la dirección del Señor, nos quedamos sorprendidos porque decimos, esta palabra poderosa, específica, era lo que el Señor tenía para mí. Es la palabra que me está dando esa dirección que estoy necesitando para mi vida. Gloria al Señor. Así que para terminar, bueno, todavía falta, pero para ir dando conclusión, ¿qué hacer para mantener mi mente sana y limpia? ¿Qué debemos hacer de acuerdo a la palabra del Señor para mantener mi mente sana y limpia? La mente es una entidad espiritual e intangible. Nadie puede tocar, nadie puede decir, no, es que voy a mirar, voy a observar, a tocar los pensamientos de esta persona. Voy a coger esos pensamientos de la persona, los voy a coger, los voy a sacar de su mente. La mente es algo intangible.
los médicos pueden operar todo lo que sabemos que operan y cambiar órganos y operar a corazón abierto y toda la ciencia médica, pero los médicos no pueden operar los pensamientos, ni pueden manipularlos, ni pueden sacar los pensamientos para meter otros pensamientos. No. ¿Qué es lo que puede transformar nuestros pensamientos? La palabra de Dios. O como lo dije hace un momento, o la palabra de Satanás, la palabra del enemigo. ¿Cuál vamos a escuchar? ¿Cuál es nuestra fuente? Y la palabra del Señor, cuando nosotros la escuchamos, cuando nosotros la meditamos, cuando nosotros profundizamos, cuando nos interesamos por la palabra de Dios, la palabra del Señor empieza a trabajar en nosotros, empieza a limpiarnos, empieza a decirnos si se puede, empieza a decirnos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil fuerte, fuerte soy. Y empezamos y la palabra del Señor me va dando esa fortaleza y el enemigo quiere atacarme y el enemigo quiere lanzarme dardos de fuego, pero la palabra del Señor me da la fortaleza para avanzar. El apóstol Pablo habla de los dardos de fuego del enemigo, dice que apagarlos. ¿A qué se refería el apóstol Pablo? Él está haciendo una comparación porque el ejército romano, los ejércitos, ellos hacían lo siguiente: cuando iban a la guerra, algunos ejércitos lanzaban flechas. Y esas flechas venían encendidas, venían con fuego, porque sabían que los escudos del ejército contrario eran de cuero. Y entonces cuando caían esas flechas, quedaban clavadas en el escudo, se prendía el escudo. Y entonces ellos, ¿qué hacían? El ejército, ¿qué hacía? Con anterioridad, antes de ir a la guerra, cogía los escudos y los sumergía en agua. De modo que cuando caían esas flechas y los escudos estaban humedecidos, pues se apagaban. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos habla, de que nosotros sumerjamos nuestros pensamientos en la palabra del Señor, para cuando el enemigo lance esos pensamientos, tal vez hasta con argumentos muy válidos, se apaguen por el poder de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que la palabra del Señor hace en nosotros. La mente puede ser alterada con lo que oye, por lo que ve. Nosotros somos alterados por lo que vemos, por lo que oímos. Y por eso debemos saber qué oímos y qué vemos. Mire que hoy, yo hablaba en estos días sobre hay un aparato, bueno, o el teléfono, el celular, que eso anteriormente no existía. Hace 30 años o más no existían. Pero el teléfono, mire lo que sucede con el teléfono y nosotros no nos damos cuenta. Y nosotros tenemos el teléfono y de pronto entra un mensaje, entra al grupo según el cual la persona está ahí en el grupo, en un grupo, y entra un video y la persona ve el video y ay, le causó risa y se ríe. Y en ese momento la persona está tranquila. Pero a los pocos minutos le entró otro video y la persona vio ese video y se entristeció. O sea, mire cómo nos lleva tan solo algo de una emoción, ¿sí? Y entonces estamos alegres, estamos contentos y de pronto al rato estamos tristes y hay un video que nos deprime y entonces todo eso nosotros sabemos de verlo y debemos nosotros saber manejar esas ¿cómo se llama? Emociones. Porque si no sabemos manejarlas, van a terminar afectando nuestra parte emocional, nuestra parte espiritual. Y entonces debemos nosotros tener la sabiduría. Y esto estoy dando un ejemplo sencillo de tantas cosas que pueden ocurrir con el teléfono que nosotros tenemos. El teléfono celular. Y entonces todo esto, ¿por qué? Porque esto va a los sentidos y altera nuestros pensamientos. Nos puede alegrar, entristecer, deprimir. Así que, por eso, ¿qué debemos hacer? Y vamos a verlo en Hebreos capítulo 4, versículo 12. De cómo la palabra del Señor, la palabra de Dios puede aliviar tus pensamientos. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos,
penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Esta palabra la leemos y yo me pregunto, es la palabra, la palabra es realmente lo que estamos leyendo, eso hace la palabra en nosotros. No es algo, o es un ejemplo, sino eso, la palabra penetra en nosotros, cambia, transforma, nos da una nueva forma de vivir, una nueva manera de vivir para el Señor. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando guiar por nuestro Dios, porque es el Señor es el que renueva nuestros pensamientos cuando nos sumergimos en su palabra. Si mis pensamientos están en paz y confianza, entonces vendrá esa paz que sobrepasa todo entendimiento, del cual nos habla la palabra de Dios. Vamos a ver Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses 4, 7. ¿Y a qué me refiero? A ocupar nuestra mente y pensamientos con las cosas correctas. Mire, yo en alguna ocasión, esta mañana me acordé de una noticia que leía hace muchos años y decía que alguien, eso era, creo que fue en Estados Unidos, y lo que decía la noticia era lo siguiente. Resulta que era de una empresa de esas que manejan cuartos fríos. Y entonces la persona que tal vez estaba a cargo de hacer el mantenimiento entró a una hora ya casi de terminar la labor del trabajo, el horario, y por decir entró 5 minutos antes para mirar, revisar, y resulta que él entró a ese cuarto frío y por alguna razón la puerta se cerró. Y él quedó atrapado. Y él estuvo tratando de llamar a alguien y nadie lo escuchó. Pero al otro día, bueno, él murió. Lo encontraron, al otro día lo encontraron ahí encerrado, muerto. Y le hicieron la autopsia, qué había pasado. Resulta que ellos, cuando miraron todo, el cuarto frío no estaba funcionando. Estaba desconectado, o sea, no estaba funcionando, no estaba, ¿cómo se dice?, enfriando. Pero la persona murió por hipotermia, es que llaman el frío. La persona murió por hipotermia, pero el cuarto no estaba funcionando. O sea, él murió pensando que estaba muriendo de frío, pero el cuarto no funcionó. No, estaba desconectado, y eso sorprendió a las personas que hicieron el estudio. ¿Por qué? Porque la persona murió pensando que estaba sintiendo mucho frío, y de eso murió en los pensamientos. Y de esa forma nos sucede también a nosotros. Y nosotros, nuestros pensamientos, si no los alineamos a lo que dice la palabra de Dios, pues ocurre todo esto. Filipenses 4:7. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La palabra del Señor nos cuida y nos protege. Dice el versículo 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero. ¿En qué debemos cuidar? ¿En qué debemos concentrarnos? Por eso, como número 2, para nosotros mantener nuestra mente sana y limpia, es ocupar nuestra mente y pensamientos en cosas correctas. Y por eso el apóstol Pablo dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Gloria al Señor. Pensemos nosotros en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Y qué dice el versículo 9?
No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Gloria al Señor. Cuando ponemos en práctica la palabra del Señor. Cuando colocamos y nos concentramos en lo verdadero, en lo honorable, en lo justo, en lo puro, en lo bello, en lo admirable. Que nosotros pensemos en cosas admirables y dignas de alabanza. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor, en esto pensad. En esto es que debemos pensar. En esto es que nosotros debemos, de esa forma, nosotros podemos reprender al enemigo y lo reprendemos. Pero con la palabra del Señor. Y haciendo estas cosas, reprendemos todo plan de las tinieblas. Todo lo que el enemigo quiera lanzarnos. Todo lo que el enemigo quiera colocar en nuestra mente. No se puede. Usted no es capaz. Mire la tradición o la generación de su familia, ¿no? Bien pensamientos. Ninguno ha salido adelante en esta área. Ninguno puede, ninguno ha podido. Y coloca esos pensamientos. Una persona es pobre en las diferentes áreas de su vida. Esa persona es pobre en las diferentes áreas de su vida. ¿Por qué? Porque primero que todo fue pobre en su pensamiento. La persona es incapaz en áreas que tiene que hacer, realizar. Y la persona es incapaz, ¿por qué? Porque primeramente fue incapaz en su forma de pensar. Porque primeramente fue incapaz en su forma, en su mente. Y entonces la persona, antes de ir a intentarlo, de ir a la batalla, de ir a enfrentarse a esa situación, dice, no pude, no puedo, no soy capaz. Hay personas que le dicen a uno de una vez, no soy capaz, no soy capaz. No me ponga eso que no soy capaz. No, nosotros en la familia no somos tan prácticos para esos trabajos. Y de una vez, cuando la persona dice esas palabras, uno dice, difícilmente puedo convencerlo de que va a ser capaz. ¿Por qué? Porque eso lo tiene en su mente. Y hay que derribar esos argumentos. Por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice, y vamos a leerlo, en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Capítulo 2 de Corintios 10, 3. Y dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Somos humanos, aunque hay otra versión que dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta palabra es la que nosotros debemos estar convencidos, que el Señor nos dio armas para la destrucción de fortalezas. O sea que no hay ninguna fortaleza que resista la palabra de Dios cuando nosotros la sabemos utilizar. Miren, imaginémonos militarmente el ejército más poderoso de la tierra. Puede tener las mejores armas, pero si no tiene soldados capacitados para utilizar esas armas, no sirve de nada. Igual ocurre con nosotros, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. O sea, tenemos armas no de nosotros, sino de Dios. Y dicen que son poderosas. Gloria al Señor. O sea que nosotros tenemos las mejores armas. Las armas más poderosas el Señor nos las ha entregado. Gloria a Dios. Y tenemos que darnos cuenta de que nosotros tenemos las armas más poderosas. O sea, el Señor no nos va a dar algo. Escuche lo que le va a decir. El Señor no nos va a dar algo a través de su Espíritu Santo. No nos va a dar algo que nosotros no estemos interesados en recibirlo. Cuando yo a veces comparto, cuando predico la palabra del Señor, vienen versículos
que he estado estudiando hace años, 2, 3, 5, 10 años, 15 años, a veces me sorprendo, que he estado estudiando o que he recibido una predicación o cuando me congregaba recibía en esa ocasión y de un momento a otro estoy predicando un tema y llega el versículo. ¿Por qué? Porque un día lo estudié, porque un día lo recibí, porque un día estuve atento a escucharlo. Pero alguien puede decir, uy, pero yo quisiera como, ay, bonito, ¿no? Algo tan bonito y yo quisiera como que recibir versículos y si alguien, bueno, es una bendición, pero ha estudiado, se ha esforzado en estudiar. No, nunca. Entonces, el Espíritu Santo, ¿de dónde le va a dar si usted no se ha preocupado por estudiar? O sea, el Espíritu Santo no nos va a colocar algo que nosotros no estamos interesados en recibir. Entonces, entre más nosotros nos preocupemos por escudriñar y conocer la palabra y conocer de estas armas poderosas, pues más las vamos a entender y más el Espíritu Santo nos va a ayudar a utilizar estas armas en el momento indicado en que debemos utilizarlas. Y por eso la palabra dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No hay ninguna fortaleza que se resista a la palabra de Dios. Y dice el versículo 5, perdón, así 5, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Destruyendo consejos, destruyendo argumentos. Esos argumentos es que cuando nosotros vamos a hacer algo y viene a nuestra mente, pero usted no es capaz, nunca lo ha intentado, mire, piénselo bien. Y dice, destruyendo consejos, argumentos y toda altura que se levanta contra la ciencia, contra el conocimiento de Dios y cautivando todo intento a la obediencia, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. O sea, esos pensamientos que llegan pensamientos de derrota, pueden llegar pensamientos de no se puede, pueden llegar pensamientos que usted se va a quedar toda la vida caído con esa aflicción. Pueden llegar esos pensamientos, pero ¿qué hago yo? Según la palabra del Señor, cautivo esos pensamientos, cojo esos pensamientos. Ese pensamiento, bueno, venga de pensamiento para acá, lo cojo, lo cautivo. Ahora ese pensamiento no me va a cautivar, yo lo cautivo y lo llevo al Señor, se lo entrego al Señor obedientemente, o sea, obedeciendo la palabra de Dios. Y ese pensamiento lo renuevo con un pensamiento de la palabra de Dios. Y ese pensamiento de derrota lo estoy cambiando por un pensamiento de victoria, un pensamiento de bendición. Señor, y oramos al Señor, y le recordamos las promesas a Dios. Y le recordamos y le decimos, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi refugio, tú eres que me vas a ayudar, tú eres el que dices que así como el monte de Sión permanece y tiene montes a su alrededor, así, Dios mío, Señor, tu palabra dice que tú cuidas de tu pueblo, que tú cuidas de tus hijos y que los ojos de Dios están sobre los justos. Gloria a Dios. Los ojos de Dios están sobre los justos, los que hemos sido justificados. Y esa palabra es poderosa porque el Señor nos está observando, porque el Señor se está dando cuenta de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y el Señor nos va a abrir la puerta en el momento indicado. El Señor se está dando cuenta. A veces decimos, pero el Señor, es que el Señor no sabe lo que está pasando en mi vida. Los ojos de Dios están sobre los justos. El Señor se está dando cuenta. El Señor se está dando cuenta de lo que están haciendo con usted injustamente. El Señor se está dando cuenta de esas puertas que le cerraron injustamente, de lo que han hablado injustamente, de lo que han dicho, de cómo han actuado. El Señor está observando. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y entonces dice el versículo 6. Ese es de, bueno, no, era hasta el 5, gloria al Señor. Así que, ¿cuáles son los argumentos?
nunca vas a salir adelante, nunca vas a prosperar. Esa bendición es para otros, menos para ti. Debemos derribar esos argumentos con la palabra de Dios. Bendito es el Señor, porque el Señor nos da la victoria en todas las áreas de nuestra vida. El libro de Filipenses, ya para terminar, el libro de Filipenses, si usted lo lee, lo estudia, revisa, dice que es el libro en el cual el apóstol Pablo fortalecía a otros, le daba gozo a otros. El libro de Filipenses es un libro de consejo, lo leemos para fortalecernos, lo leemos para levantar nuestro ánimo. ¿Y dónde fue escrito este libro de Filipenses? En la cárcel. El libro de Filipenses, el apóstol Pablo lo escribió en la cárcel. ¿Usted se imagina la gente haciendo cola para hablar con el apóstol Pablo y entrar a la cárcel y decirle: Pablo, deme una palabra de aliento, anímame, fortalézcame, levántame el ánimo? Y Pablo estando en la cárcel y los otros viniendo a visitarlo. Pero eso sucedió, eso pasó. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué sucedía de esta forma? Si se supone que los que estaban libres eran los que deberían estar contentos. Voy a animar al apóstol Pablo, voy a animarlo, porque los pensamientos de Pablo estaban renovados, porque Pablo sabía que independientemente de esa situación y de esa condición, estaba renovado y él sabía quién era en Cristo, él sabía su posición en el Señor, él sabía cuál era el propósito de Dios en su vida, y hasta último momento Pablo estuvo escribiendo, estuvo dándole la gloria al Señor, estuvo fortaleciendo a otros. La armadura del cristiano, la armadura, cuando dice el apóstol Pablo que nos debemos colocar la armadura del cristiano, ¿de dónde lo sacó? De la cárcel, observando ahí sentado, tal vez con su lapicero, su pluma, y vio a un soldado ahí al que lo estaba cuidando, y se puso a observarlo y decir: este tiene el casco, es el yelmo de la salvación, las sandalias, el apresto del evangelio, el escudo de la fe, se ciñó y todo la coraza de justicia, y de todo eso el Espíritu Santo le dio una enseñanza para nosotros. Él estando en la cárcel, mirando al que lo estaba cuidando. Entonces nos damos cuenta de cómo él pudo darnos esta palabra y cómo pudo dejarse usar por el Espíritu Santo escribiendo estas cartas. ¿Por qué? Porque sus pensamientos estaban renovados. Gloria al Señor. Alabanza al Señor. Deme un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito es nuestro Dios. Así que colóquense sobre sus pies y vamos a leer todos este versículo que está en primera de Josué, capítulo 1. Gloria al Señor. Primera de Josué 1. Vamos a leer Josué capítulo 1, versículo 7. Gloria al Señor. Estamos en la cita Josué 1:7. Dice: sé fuerte. Tengo aquí la NBI, perdón, la NTV. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Dice el versículo 8: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Vamos a orarle al Señor. Padre poderoso, Padre maravilloso, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el consejo que nos da, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, por esta palabra poderosa.
Porque Dios mío, Señor, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gracias, Señor Jesús, por lo que haces en nosotros, por lo que sigues haciendo, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, porque tú eres un Dios en el cual, Dios mío, Señor, nosotros te pedimos, Dios, y tú respondes conforme a tu voluntad, y sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. A ti damos toda la gloria y toda la honra, Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, porque tu palabra es liberadora, porque esa es una palabra de liberación para nuestras vidas. Porque esta palabra, Dios mío, Señor, libera nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentidos, Dios de la gloria, Señor. Porque el enemigo quiere atacarnos por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que hablamos. El enemigo quiere atacarnos por lo que vemos, por lo que oímos y por lo que hablamos. Pero yo en esta mañana, Dios, en esta mañana, Señor, libero, Dios de la gloria, Señor. Libero a tu pueblo, Dios mío, Señor. Yo en esta mañana libero a tu pueblo. Si el enemigo lo ha venido a atacar a través de sus pensamientos, a través de sus sentidos, los ojos, su boca, sus oídos, traigo liberación en el nombre de Jesús. Si a través de algo que hayamos visto, hablado, oído, a través, Dios mío, Señor, de los sentidos, hemos dado alguna legalidad al enemigo, reprendemos todo eso, anulamos todo eso en el nombre del Señor. Anulamos todo eso, cautivamos todo eso, como dice tu palabra, y lo llevamos al Señor, lo llevamos en oración, lo llevamos a la presencia, en obediencia al Señor. Le entregamos esa situación al Señor. Y libero, Dios mío, Señor. Y libero a tu pueblo, Dios mío, Señor, de cualquier cosa que el enemigo haya querido tomar como legalidad para atacar, para oprimir, para desanimar a tu pueblo, para desanimarnos a nosotros. Anulamos todo eso en el nombre de Jesús. Y declaro una iglesia bendecida, una iglesia en bendición, una iglesia próspera en todas las áreas de su vida, una iglesia renovada en sus pensamientos, en sus emociones, una iglesia renovada en su manera de vivir, en su manera de actuar, en su manera de hablar, en su manera de ver, confesando tu palabra, confesando tus promesas, confesando, Dios mío, Señor, que tú viniste para liberarnos, para darnos vida y vida en abundancia, para traernos sanidad, para colocar protección sobre nuestras vidas, para darnos, Dios mío, Señor, bendición hasta que sobre y abunden, para reprender por nosotros al devorador. Bendice, Dios mío, Señor, cada familia acá representada. Bendice cada familia representada en este lugar, Señor. Bendícenos, Dios mío, Señor. Que podamos nosotros hablar con autoridad donde quiera que estemos, Dios mío, Señor. Porque tu palabra nos da autoridad. Porque las armas de nuestra milicia nos dan autoridad. Gloria a Dios. Porque Dios mío, Señor, somos
Somos tu pueblo, somos tus hijos. Hemos sido redimidos por tu sangre preciosa. Oh Rey maravilloso, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias, mi Señor Jesús, porque tu nombre es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino a través del nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Te colocamos, Señor, las peticiones en esta hora. Te colocamos cualquier situación, cualquier necesidad, te la colocamos en tus manos. Obra, Dios mío, Señor. Obra, Dios de la gloria. Obra, Señor maravilloso. Todo te lo pedimos, Dios mío, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos. Padre poderoso, bendice al Padre alegre, bendice al que ofrenda, al que diezma con gozo, con alegría, para que tu obra avance, para suplir toda la necesidad de este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, bendice a tu pueblo, bendícenos en el área financiera, bendícenos en el área financiera, Señor, y en todas las áreas de nuestra vida. Te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, tenemos reunión de colaboradores, de servidores, terminando el servicio, y para recordarles el retiro que vamos a tener el próximo 20 de julio, que es un domingo. Nos encontramos aquí a las 8 de la mañana, aquí en el templo, para salir el 20 de julio, un domingo, 8 de la mañana. Los esperamos. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Los hermanos pueden traer el almuerzo o allá pueden pedirlo, domicilio. O sea, es una finca acá en Florida. Gloria al Señor. Entonces, ya seguidamente terminamos el servicio y tenemos la reunión de servidores. Mi hermana Olga nos quería compartir, la hermana Olga, aquí nos reunimos y salimos de acá, pedimos un transporte. La hermana Olga quería compartirnos acá, aquí en unas cortas palabras, un testimonio que ella tiene. Cristo, que Dios los bendiga. Bueno, yo quiero compartir en el día de hoy esa felicidad, ese gozo, esa alegría que estoy sintiendo. Minutos antes de levantarme, soñé que vi a Jesús, o era mi papá ya falleció, estaba al lado de una puerta, y cuando yo lo vi, salí corriendo y lo abracé, pero yo sentí esa protección, esa ayuda, y yo le dije: Señor, gracias, porque tú no nos abandonas, porque tú eres bueno, misericordioso y justo. Entonces a Él todo el honor y toda la gloria. Demos un aplauso a ese Dios tan hermoso, tan bello. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, hermanitos, yo también voy a comentarles, a compartirles una respuesta a una oración. Yo soy docente, yo pasé en concurso de mérito para colegio, cierto, público, y eso fue en el 9 de noviembre de 2023. Ingresé, pero de pronto uno tiene muchas cosas en la cabeza, y dentro de esas peticiones yo le decía a Dios que sea en la jornada de la mañana, para también en casa y en muchas cosas de proyectos que uno se organiza y se proyecta, digamos que fuese en la mañana, para dedicarle al Señor también mucho tiempo en
el resto, digamos, del día y en las cosas que uno también tiene en sus labores en casa y con los niños, sobre todo porque desde pequeñitos siempre, bueno, y gracias al apoyo de mi esposo, él es el que ha estado pendiente de ellos, pero yo no he tenido ese tiempo para dedicarme realmente como debe ser, como madre a ellos. Y ha sido muy poco, digamos, ese tiempo, y esa era una de mis peticiones, sobre todo porque los niños se van creciendo y ese tiempo pues se acaba, y ya cuando se hacen grandes pues se ha perdido uno mucho tiempo. Entonces yo le pedía en oración al Señor que organizara eso en mi jornada. Pero pues las indicaciones del señor rector estaban en que nosotros cubriéramos una plaza en la tarde, ¿sí? No en la mañana. El colegio tiene jornada mañana y jornada tarde. Entonces así fue. Incluso yo le decía a la pastora, a los pastores y a mis hermanitos también que me ayudaran a interceder para que hubiese un cambio de jornada para la mañana. Pero pues así pasó. 2023, 2024 también entré en periodo de prueba. Gracias a Dios tuve el respaldo de Él y bueno, continuamos. Y este año 2025 se presentó una oportunidad, ya hubo una docente que ya se retiraba, entonces yo le pasé la solicitud al señor rector y bueno, este viernes que acaba de pasar, la coordinadora me llamó y me dijo que el señor rector aprobaba para que se diera en la mañana. Entonces, pues, gloria a Dios, porque gloria a Dios, toda la gloria y la honra a Dios, que el Señor sí responde y no se olvida de nuestras oraciones. Ahí uno piensa que están en rescoldo, pero el Señor ahí, Él está obrando y está trabajando. A mi esposo y a mis hermanitos, mis pastores, que siempre me apoyaron en esa oración. Y bueno, esa oración, como él me decía, yo he estado orando ahí, yo no me he olvidado de esa petición suya, hasta que el Señor responda, ahí ya descansamos y seguimos pues con otras oraciones y peticiones que uno tiene. Y sobre todo porque miren que había momentos en que, bueno, yo le comentaba a mi esposo cuando hablaba con las docentes de la mañana, y en algún momento a alguna persona yo le comentaba mi deseo y decía, pero usted sabe cuánto tiempo yo estuve en la tarde, 15 años. Y me comentaba otra docente que era la prima del rector, ¿cuántos años yo estuve en la tarde? 17 años para que me pasaran para la mañana. Y yo le decía a mi esposo, y amor, mire, es que 15 años en la tarde ya está para la mañana, y el otro 17, y eso que es la prima del rector. Yo, ay, Padre amado, yo le decía a mi Señor dentro de mi corazón, ¿y cuánto tiempo voy a tener yo que esperar, Señor, para que me pase? Y bueno, el Señor es bueno, gracias a Dios, a Él toda la gloria.